Muy buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a recordar la palabra de Dios y lo que significa obedecerla. En realidad, tiene que ver con tres cosas que el cristiano debe recordar. Voy a decir de nuevo. Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con tres cosas que el cristiano debe recordar. Debemos recordar siempre. La primera, digamos, de estas cosas que debemos recordar, me ha parecido importante citar a Mark Twain, que es un escritor norteamericano. Este escritor norteamericano dice: no es lo que ignoro de la Biblia, lo que me preocupa, sino lo que conozco perfectamente, exactamente cuál es su significado, y no lo obedezco. Es decir, este hermano, que es un escritor norteamericano, dice: no me preocupa las cosas que no sé de la Biblia. Me preocupa esas cosas muy claras, que la Biblia para mí es transparente y que no las obedezco. Además, agrega una cosa, digamos, para que pensemos. Hay algunos hermanos que están preocupados por conocer todas las cosas de Apocalipsis, pero en realidad no están preocupados para que el Señor Jesucristo domine sus vidas. Es decir, sería muy interesante que lo poco que sabemos lo pongamos en acción, que el Señor Jesucristo domine nuestra vida, y entonces, para entender que la obediencia es una de las cosas fundamentales de la vida cristiana. La primera cosa que voy a citar en esta mañana, que el cristiano debe recordar, es que todos los hombres, absolutamente todos, somos pecadores y que solo Cristo nos salva. No debemos olvidar eso. No debemos olvidar nosotros todos que lo prioritario, lo número uno, es de que debemos nosotros darnos cuenta que somos pecadores y que Jesucristo es el único que nos puede salvar. En San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, casi al final de la entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús, casi al final, dice así: porque Jesús estaba preocupado porque este maestro de la ley no entendía cuando él le decía que es necesario nacer de nuevo. Era necesario que el Hijo de Dios, para nosotros abordar a ese terreno espiritual, debemos nacer de nuevo. Debe haber un arrepentimiento genuino. Debe haber una suerte de abrazarme con Dios. Y acá Pablo trata de llevarlo a Nicodemo de tal suerte que él entienda estas cosas. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Pablo le sintetiza para Nicodemo lo fundamental del mensaje. De la misma manera que Moisés levantó en el desierto una serpiente, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, así va a ser levantado Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde ha sacado Pablo esta información? Porque es algo que Pablo lo usa para convencerlo a Nicodemo que es necesario
esto que hizo Moisés allá en el pasado. Está en Números capítulo 21, versículos 4 y 9. Acá, en este pasaje, es del Antiguo Testamento, lo leo porque al maestro de la ley no le era desconocido esto. Y Jesús le quería hacer ver algunas características distintivas de los seres humanos. La primera cosa, bueno, acá vamos a leerlo. Después partieron del monte Hor, caminando camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Quiero que ustedes noten que se está refiriendo acá, no tenían pan para comer, y Dios les había provisto del maná, les había provisto de codornices. Pero a pesar de todo eso, estaban despotricando de Dios. Entonces, después de esto, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes y los mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró, y Jehová le mostró que debía ser una serpiente de bronce y que la debía poner en la punta de una caña, para que todos los judíos, cuando eran mordidos por la serpiente, miren a esa imagen que había hecho Moisés, y con eso se sanaba. ¿Ustedes creen que todos obedecieron? No han obedecido. A pesar que tenían la solución ahí, muchos de ellos no obedecieron. Entonces, lo interesante, lo importante de esto es de que el Señor Jesucristo le quería mostrar a este maestro de la ley tres cosas por lo menos. La primera cosa es de que somos desobedientes. Le está mostrando ahí que el pueblo judío en el desierto les daba codornices, les daba el maná. Sin embargo, se quejaban de todo. Querían volverse para Egipto. Y ustedes ven que se pusieron a despotricar contra Dios. Es decir, la primera cosa que Jesús, el Señor Jesucristo, le quiso mostrar a Nicodemo es que los seres humanos somos desobedientes. Y la segunda cosa que le quiso mostrar a Nicodemo con ese ejemplo, que ellos lo vivieron porque pertenecían al grupo de los judíos de la época, eran maestros de la ley. La segunda cosa es que el pecado es como el veneno de una serpiente, lo mata al hombre. Esto parece una exageración. Póngalo en juego en la vida de usted, hermano. El pecado es como el veneno de la serpiente, lo mata al hombre. Y la tercera cosa que Jesús le trató de decir es de que el pecador que se arrepiente, que lo mira a Jesús, así como decía, el que mira a la serpiente se sanaba. El que mira a Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea, el que mire, el que se apropie de esas cosas. Estimados hermanos, quiero reflexionar algo que me parece de mucha importancia. Las cosas más aberrantes que se informa a través de la prensa y la televisión son las agresiones que hay de hombres contra hombres, agresiones de hombres contra mujeres y contra niños.
Y hay también agresiones de mujeres contra mujeres y contra los hijos. Es decir, es algo aberrante que los seres humanos hagamos eso. No estamos liberados nosotros, no tenemos un chip, digamos, como para poder decir, no voy a actuar violentamente. Los seres humanos no tenemos nada que nos controle para no ser violentos. Y no estoy hablando, digamos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, podríamos decir, con mi prójimo en general. Es decir, no tengo. No es lo mismo que, por ejemplo, tenemos nosotros los seres humanos el principio de conservación de la vida. Es como algo que está incorporado en nuestra inteligencia. Todos nosotros nos movemos y hacemos lo imposible para librarnos de que algo nos pase en la vida. Pero no hay nada que nos controle cuando se desata la ira, la bronca, todo aquello destructivo que hacemos con nuestros seres queridos. Pueden ser, es decir, algo que veamos la información periodística y hay madres y hay padres que atacan a sus propios hijos. Entonces, esto le quería hacer ver, y yo quiero hacerles ver esto, que no hay otra manera de controlar estos impulsos salvajes que tenemos si no es la palabra de Dios. Si algo nosotros debemos hacer permanentemente es tener algún versículo que me frene, que cuando me empiezo a poner violento me acuerde de eso y que me pare, porque no hay nada que nosotros nos pueda frenar, excepto la palabra de Dios, excepto los consejos divinos, los consejos de la palabra de Dios. Veamos un ejemplo que nos podría ayudar para entender que únicamente Dios nos puede frenar. Una pareja de ancianos viajaba de San Miguel de Tucumán al campo. Este matrimonio de ancianos era creyente, eran evangélicos. Cuando llegaron al pueblo de destino, el chofer paró el ómnibus en la orilla de la ruta. Bajó primero el marido, luego bajó la esposa. Antes que la mujer pudiera poner los pies en la tierra, el chofer arranca. Por supuesto, la mujer va a parar bajo la rueda del ómnibus. Y ahí estaba tirada abajo. Y el marido montó en cólera, por decir, quedó envenenado por la acción del chofer. Y entonces empezó a desafiarlo y decir, bájate que te voy a enseñar a manejar. Sin diente vas a quedar. Y así sucesivamente muchas cosas. ¿Y saben qué? La mujer, debajo del ómnibus, le gritó a su marido y le dijo, ñato, acordate del Señor. No hay nada más importante en la vida que ese freno de Dios. La mujer le dijo, acordate, estás haciendo un papelón. Entonces, este tal ñato, avergonzado, totalmente destruido, dijo, Señor, perdóname, no debería haber hecho esto. Nosotros debemos ser buenos testigos. Y es así como este tal ñato
pasó a ser el ejemplo cuando la ira nos consume, cuando la ira llega y no la podemos controlar. La segunda cosa que quiero que rescatemos, que todos los cristianos debemos recordar, es que el cristiano obediente, Dios lo prospera y le ayuda para que todas las cosas le salgan bien. El cristiano obediente, el que hace las cosas conforme a la palabra de Dios, es decir, el que obedeciendo la palabra de Dios, Dios lo bendice. Y he tomado un ejemplo muy conocido, digamos, que todos conocemos nosotros, es el ejemplo de José. ¿Se acuerdan ustedes que José era este muchacho que fue vendido por sus hermanos y fue a parar allá en Egipto? Esta es una cuestión interesantísima, la vida de José, para mostrarnos lo que significa obedecer a Dios. José es llevado en Génesis, está capítulo 39 del 1 al 23, es llevado por los mercaderes, ahí lo venden y hay un oficial del rey que lo compra. Pero ¿saben qué? José, si ustedes lo leen atentamente, Jehová estaba con José, lo protegía José. En el versículo 2, fíjense, dice así: más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Como las cosas le iban bien, el egipcio lo puso en todas las cuestiones de su casa. ¿Qué más quería que alguien inteligente le maneje toda la administración y la economía de su casa? Porque él se daba cuenta que Dios lo bendecía y estaba con José. El problema que se le ocasionó a José es que la mujer de su amo quería acostarse con él. Y ustedes van a ver desde el versículo 9, entonces la mujer dice: vení, acostate conmigo. Pónganse ustedes en la situación. Era el que manejaba la casa de este jefe, militar de los egipcios. Y la mujer y José, miren, me llama la atención el versículo 9. José le responde a la mujer cuando lo acosaba: no hay otro mayor que yo en esta casa, versículo 9, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Jehová? Dice José. ¿Por qué? ¿Por qué yo haría este gran mal? Si Dios me ha puesto acá sobre todas las cosas, yo tengo que respetar, únicamente te tengo que respetar a vos. La mujer, por supuesto, día tras día lo acosaba, y un día entrado, si seguimos leyendo, yo lo sintetizo, lo agarró de la ropa y quedó con la ropa en la mano. Entonces empezó luego a gritar ella. José se fue y vino el amo y dice: este hebreo que has traído me quiso violar. Porque no hay peor cosa que la mujer resentida. Ha hecho todo lo posible para que lo liquiden a José. Pero dice que José fue puesto en la cárcel donde el rey, donde el faraón tenía todos los presos. Pero ¿saben una cosa? Dios estaba con él. Por supuesto. Porque no debemos olvidar lo
cristianos, que hay que obedecer a la palabra de Dios. Debe ser obediente a la palabra de Dios. Pero sí tenía ahí esta mujer que quería acostarse con él. Encima podría haber perdido plata. Yo quiero que se den cuenta. Ustedes saben que José, para hacerlo corto, estuvo en la cárcel durante 2 años. Un buen día, el faraón tuvo un sueño y José fue a interpretarle el sueño del faraón. Y el faraón lo puso como administrador de Egipto. No era ya de la casa de un militar. Lo puso el segundo hombre en poder, era José en Egipto, el que administraba absolutamente los bienes. ¿Es casualidad? Es el ejemplo más extraordinario que puedo ver de que la obediencia es premiada por Dios. La obediencia es premiada por Dios. Al obediente Dios lo prospera, Dios lo ayuda. Fíjense, les voy a referir a algo que sucedió en el siglo XV, un siglo después de la Reforma. Ahí la Iglesia Católica hizo un estudio sociológico y se dieron cuenta que el 75% de las riquezas del mundo estaban en manos de los judíos y de los protestantes. Únicamente el 25% estaba en manos de los católicos. Esto le alarmaba al Papa. ¿Cuál era el problema? Y el problema era muy simple. Para el judío y para el evangélico, Dios bendice la vida y el trabajo y el éxito y la riqueza. En cambio, para el católico, la riqueza estaba mezclada con algún tratamiento oculto con el diablo. Ahora les voy a contar una historia que le escuché en Catamarca, en los cerros de Catamarca. Hubo un retiro allí y el predicador era el padre de Steve Green. Era un misionero que en ese momento sus hijos eran pequeños y él allí contó una historia porque quería hacernos ver que ser obediente a Dios es muy importante. Dios bendice y lo prospera. Entonces, la historia que contó Green es que en el campo vivía una señora, viuda ella, con un hijo. Y este hijo un día quiso ir a la ciudad. Entonces la madre le hizo una valija, le puso las cosas más elementales y le puso una Biblia. Y le dijo a su hijo: hijo, no olvides de leerla. No olvides de leerla, porque la palabra de Dios te va a prosperar. Dios bendice al obediente. Entonces, ustedes saben que este muchacho pasó el tiempo y se hizo millonario. ¿Saben que se hizo millonario con la pasta Colgate, con la pasta dental Colgate? Porque el muchacho era Colgate. ¿Qué ha leído en la Biblia este muchacho y que se ha avivado él para hacer la pasta? Lo que pasa es que la obediencia a Dios, Dios la bendice. Le da luces, le da sabiduría. Steve Green dijo que este muchacho fue millonario, que con el 10% de la riqueza que él tenía, vivía ya con su madre.
el 80% lo destinaba para la obra. Y no porque era amarrete, lo que pasa es que le sobraba. La tercera cosa que quiero que recuerden los hermanos, entonces, la tercera cosa es de que el justo por la fe vive. ¿Vieron? Es lo más abstracto cuando nosotros decimos que el justo por la fe vive. ¿Qué es eso? Resulta que en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es palabra de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está recordando que ese es Jesús que fue elevado en la cruz. Todo el que cree en Él es salvado. Y dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Les voy a contar una historia de un hermano, cuando, miren, debe hacer más o menos 40 años que le escuché esta ilustración. No sé de qué predicó el hermano, pero no se me ha borrado esta ilustración. Porque tiene que ver con esa fe de algunos hermanos que ¿cómo podría decirle? Si digo la palabra envidiar, no es apropiada, no es bíblica, pero he admirado a hombres con fe. Es así como en cierta ocasión un mercader pasaba por el desierto con su camello. Y entonces 2 ladrones lo seguían porque querían robarle. Pero estos ladrones esperaban la primera noche. El mercader acomodó sus camellos y se acostó. Los ladrones vinieron y encontraron que alrededor de este mercader se había formado algo como una cápsula impenetrable, donde ellos no podían entrar. Es decir, era algo transparente pero impenetrable. Luego esperaron la segunda noche y pasó lo mismo. El mercader oraba, se acostaba y aparecía esta muralla invisible, pero imposible de pasarla. Y es así como los ladrones estaban ya preocupados en saber qué cosa misteriosa era lo que tenía este hombre que creaba esta suerte de como cuarto invisible donde las paredes eran murallas impenetrables. Y ya ellos ya no estaban preocupados en robarle, ellos ya querían hablar con el mercader. Y en la sexta noche que se fueron allí, resulta que en la sexta noche los ladrones fueron y notaron que estaba la muralla esa impenetrable, pero tenía puertas, tenía portillos. Y entonces
pero como ya habían decidido no robarle, esperaron hasta el otro día para preguntarle. Es así como los ladrones le dijeron: cuéntanos, explícanos qué es lo que pasa, ¿por qué tenés esta muralla impenetrable? Y el mercader le dijo: señores, yo soy un hombre temeroso de Dios, que confío plenamente que el justo por la fe va a vivir. Yo cada noche oraba detenidamente y le pedía a Dios que me proteja. Pero esta última noche, esta sexta noche donde ustedes han venido y han visto que había aberturas, era una noche que estaba muy cansado. Y sinceramente comencé a orar y me dormí. Y luego me desperté un rato después y volví otra vez a comenzar a orar. Y así durante toda la noche oraba en forma discontinua. Es altamente probable que esto haya generado estas aberturas en esta muralla impenetrable donde ustedes no podían pasar. Pero ¿saben una cosa, muchachos? Dijo este mercader: a pesar de mi debilidad, a pesar de no haber hecho las cosas yo bien, miren el poder misericordioso de Dios que lo ha convencido a ustedes que no me ataquen. Los ha convencido a ustedes Dios que vengan y hablen conmigo. Y verdaderamente es como bueno, la mano poderosa, misericordiosa de Dios nos puede asombrar. Lo único que tenemos que hacer es ser fieles y además que esa fidelidad honremos a Dios de acuerdo a la palabra. Porque ¿de qué sirve que yo conozca toda la Biblia si no la pongo en juego? Dice lo que dice Mark Twain: no me preocupa a mí lo que no sé de la Biblia, lo que me preocupa es esas cosas claras, evidentes, que las sé y que no las obedezco. Entonces, como si la Biblia no existiera. Entonces, como conclusión podemos decir, la primera es que el pecador, recordar nosotros esto, que todo hombre es pecador y que solo Cristo lo puede salvar. Basta que recordemos el versículo San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda cosa es que la obediencia, Dios lo prospera al obediente. No olviden este ejemplo de José. Hay muchos ejemplos, hermanos. No vayan a creer. Yo he tratado de poner un ejemplo bíblico para que no se discuta. Pero admiraba, hermanos, algunos hombres y mujeres evangélicos, de carne y hueso, pero que verdaderamente eran obedientes a Dios. Obedientes. Es decir, y Dios los prosperaba. La tercera cosa es que el justo por la fe vive. Voy a citar únicamente un ejemplo del Antiguo Testamento. Dios se había acercado a Abraham y le dijo: como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham se reía, dice: estoy viejo. Tenía 100 años Abraham. Y la Sara tenía 90 años. Los dos se reían. ¿Saben, hermano? En la Biblia
en uno de los versículos, Génesis capítulo 18, versículo 14, cuando volvió, después de los 9 meses, nació Isaac. Y Dios le dijo tanto a Abraham como a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Las cosas nos pueden parecer muy difíciles, pero si vivimos por fe, que Dios no está con nosotros, eso, digamos, debe ser el motor fundamental que nos ayude. Hermanos, hermanas, les ruego a Dios que nos ayude, que en lo poco o en lo mucho que nosotros sabemos de la Biblia, lo recordemos, seamos fieles, que obedezcamos la palabra de Dios, porque como el ñato, era evangélico el ñato, pero ya quería pelear con el chofer. Yo te voy a enseñar, le decía. Es la mujer la que en realidad lo llama a la reflexión, ñato, acordate del Señor. Y yo creo que ese grito debería a nosotros conmovernos. Este grito de esta mujer estaba bajo el ómnibus. Cada vez que estoy por hacer alguna tontera me debería, Roque, acordate del Señor. Muy bien, que Dios nos bendiga a todos, hermanos.